Hoy tenemos una sesión organizada por el Programa Único de Especializaciones en Economía sobre este seminario que va tocando distintas temáticas que se estudian en nuestro programa, en cada uno de nuestros 9 programas. Y hoy tenemos una sesión muy interesante con la maestra Hilda Rodríguez Loredo. Ella es docente de la especialización del género en economía. Ella comentará, platicará, expondrá hoy temas referentes a cómo es que el Estado y el capitalismo han fallado a las mujeres, y la encargada de moderar, introducir al tema será la maestra Tania García Pareja. Ella actualmente, además de ser docente de la especialización en el género en economía, también es la coordinadora de la misma. Me da mucho gusto que tanto Hilda como Tania hayan estado a aceptar el día de hoy. De verdad, muchas gracias, Tania, Hilda. Y le doy la palabra a Tania para que pueda irnos introduciendo el tema y después podamos pasar con Hilda. Gracias, Ariel. Bueno, pues voy a presentar a la maestra Hilda Rodríguez. Ella es licenciada en Economía por la UNAM y maestra en Demografía por el Colegio de México. Docente de la especialización en el género en la economía de la Facultad de Economía de la UNAM y colaboradora en la maestría de Políticas Públicas y Género de la Facultad Latinoamericana Flaxo. Sede México, especialista en la incorporación del género en la investigación, la planeación y los presupuestos públicos y en el análisis de los trabajos remunerados y no remunerados. El día de hoy ella nos va a hablar sobre la deuda que tiene el capitalismo con las mujeres y posteriormente pues pasaríamos para que ustedes puedan responder las preguntas que tengan. Adelante, Hilda. Muchas gracias, Tania, muchas gracias, Ariel. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo este espacio, ¿no?, de este primer seminario del posgrado. Voy a presentar ese tema que Tania les comentó, con la idea un poco de estar atentos a estos temas que hoy para nosotras desde la especialización pues son importantes considerar que se integraran dentro del estudio de la ciencia económica, ¿no?, de ahí en nuestra facultad, y bueno, un poco con esa intención estamos presentándoles este tema esta mañana. Entonces, bueno, podemos empezar. Voy a compartir la presentación que traigo para que esto vaya quedando un poco más claro conforme yo vaya comentándoles lo que queremos compartirles, ¿no? Estamos aquí en este primer seminario Análisis Económico, Social y Político del posgrado de Economía. El tema es el capitalismo y el Estado tienen una gran deuda con las mujeres. Ahorita vamos a ver en qué sentido tienen esta gran deuda. Empezaré hablándoles un poco del origen que tiene esto, ¿no? O sea, para dar el contexto de a qué nos estamos refiriendo con esta deuda, ¿no? Pues a las estudiantes que están por aquí presentes de nuestra especialización, bueno, hemos ya comentado sobre lo que es la división sexual del trabajo, ¿no?, esta distribución, ¿no?, por sexo de las actividades, ¿no?, fundamentalmente de las actividades, pero pues no solamente de esto, con la división sexual del trabajo también se distribuyen espacios, ¿no?, espacios, en este caso pues estamos hablando del espacio público, que fue ocupado por los hombres principalmente, y el espacio privado, el espacio de los hogares para las mujeres, con las actividades que pues podemos identificar inmediatamente en el espacio público, el trabajo remunerado, ¿no?, y en el espacio de los hogares ese trabajo no remunerado. Desde ahí empieza a visualizarse por dónde está aquí el gran conflicto, ¿no? Las mujeres fuimos asignadas, ¿no?, de esa manera, se nos dieron estas atribuciones en los hogares, ¿no?, a partir del cuerpo que tenemos, del cuerpo que da vida, y que un cuerpo que protege, un cuerpo que alimenta, ¿no? Entonces, esta característica de la procreación, ¿no?, de
de amamantar y de parir, ¿no? Nos fue ubicando ahí como en ese espacio de los hogares, porque ahí se desempeñaban estas actividades de cuidar esa vida, ¿no? Y en el espacio pues del mercado, de los mercados, en el espacio público, bueno, los hombres fueron asignados debido a, bueno, como ellos no tenían esta tarea que cumplir, ¿no? Aparentemente, ¿no? Pues, bueno, se fueron dedicando a todas esas actividades en el espacio público, ¿no? Esto, pues, no solamente genera esa gran división sexual del trabajo, sino que además se fueron construyendo jerarquías, ¿no? O sea, en el espacio público se fue construyendo todo un conocimiento, ¿no? A partir de una mirada masculina, a partir de la experiencia masculina, ¿no? Se fue construyendo el conocimiento, se fue definiendo incluso todas las propuestas de desarrollo para las sociedades, ¿no? Entonces se fue identificando ese espacio público como el más importante, ¿no? Se fue identificando como pues el que generaba la riqueza, por supuesto, ¿no? Había ese trabajo remunerado, el trabajo que estaba generando la riqueza, y bueno, fue construyéndose como el espacio privilegiado, el espacio más importante, ¿no? Y ese trabajo además, y los actores de ese espacio fueron los que pues empezaron a tomar un lugar más de mayor prestigio, ¿no? En la sociedad. Y en cambio este otro espacio, ¿no? De los hogares, en donde lo que se realiza se considera menos importante a pesar pues del cuidado de la vida, como esto implica, ¿no? De ese bienestar que requieren los cuerpos, ¿no? Para poder desarrollar las actividades, pues se fue considerando así como, bueno, pues ni siquiera hay que estudiar, con que aprendan ahí a lo que hacen las madres, ¿no? Lo van observando, ya desde ahí es suficiente para que lo puedan repetir las mujeres que siguen, ¿no? Entonces, eso fue una situación, un rasgo importante en el proceso así de la humanidad, en donde esta división sexual del trabajo nos asigna a las mujeres este espacio, a los hombres el público, ¿no? A nosotras estas tareas, a los hombres el trabajo remunerado, ¿sí? Y además, bueno, se fueron construyendo estos estereotipos, ¿no? de estos comportamientos, o sea, se fueron construyendo modelos, ¿no? Que había que seguir por parte de las mujeres y los hombres, y roles, por supuesto, o sea, el rol que nos corresponde entonces a las mujeres, aún a estas fechas, cumplir es el de cuidar, ¿no? El de cuidar todavía de manera casi exclusiva, ¿no? A esta vida que se va generando, a esta vida que existe, ¿no? Que está presente, a la vida de las personas, ¿no? El bienestar de las personas, y principalmente, claro, lo que tiene que ver con nuestras propias familias, ¿no? Esos roles y estereotipos de género que se van reproduciendo, que finalmente no se ha presentado una ruptura total con esto, ¿no? O sea, son papeles y comportamientos y actitudes y tareas que seguimos desarrollando hombres y mujeres de una manera diferente. Y además, bueno, otra parte del contexto es, bueno, esta persistencia del patriarcado. El patriarcado existe desde hace más o sea, desde antes del capitalismo. Sin embargo, con el capitalismo cobra esta importancia fundamental, ya que ahí se ve todavía mucho más clara no solamente esta división del trabajo y esta asignación de roles y estereotipos, ¿no? Y esta asignación de espacios, ¿no? y de tareas, ¿sí? Sino claramente, bueno, en estar en este espacio público, los hombres, bueno, fueron quienes tomaban, o quienes siguen tomando las decisiones, quienes cuentan con los recursos, quienes bueno, cuentan con todos los recursos, con los recursos económicos, con los recursos políticos, ¿no? Sociales. De hecho, bueno, el patriarcado, o sea, tratamos de entenderlo, es esa forma de organización, ¿no? De la sociedad en la que los recursos, las decisiones, el control, ¿no? De todos estos recursos
recursos y las propuestas que vienen para el desarrollo de los países y de la forma de organización de la sociedad, ¿no? Del trabajo, está en manos de los hombres, ¿no? A veces escuchamos, no, pues que aquí existe también un matriarcado porque la mayoría son mujeres y quien toma las decisiones en esta familia son las mujeres. No podemos hablar ahí de matriarcado porque, insisto, en esta forma de organización social, ¿no? Es una forma de organización social en donde pues, quien tiene los recursos, los controla y toma decisiones son los hombres. Eso es lo que persiste aún, ¿sí? Lo podemos ver todavía en muchas fotografías donde quienes están incluso tomando decisiones sobre lo que incumbe principalmente a las mujeres, como es las discusiones sobre el aborto, ¿no? Las discusiones sobre la misma maternidad, discusiones sobre el uso de anticonceptivos. O sea, los hombres están tomando todavía estas decisiones y esto nos permite observar cómo pues, las características, estos rasgos del patriarcado están visibles, están presentes, ¿no? Ese es un contexto, ¿no? Que era necesario hablar, ¿sí? Y que nos da posibilidades de entender pues, estas diferencias de participación, estas diferencias que por supuesto se tornan en desigualdades dado el menor o la menor oportunidad de acceso a recursos, ¿no? Finalmente, al desarrollo de habilidades, a un ingreso por trabajo remunerado, ¿no? Que sí está cerca, pues, de los hombres, ¿no? Incluso, pues, a ciertas edades, ¿no? O sea, casi el 100% de los hombres están en el mercado de trabajo, ¿sí? A diferencia de las mujeres, para 2022, como ven aquí ustedes en esta gráfica, la tasa de participación en el mercado de trabajo por sexo y edad, ¿no? En este año, a principios de este año, tenía esas características. Y aquí se ven claramente pues, las diferencias de la participación, estas brechas, ¿no? Que hay entre hombres y mujeres en este acceso al mercado de trabajo, lo que tiene que ver, sin duda, y bueno, por los diferentes análisis que ya se han hecho sobre esta participación, pues con esas asignaciones de género todavía, donde las mujeres seguimos respondiendo mucho a esto que se nos asignó como, como responsabilidad fundamental nuestra, ¿no? Los cuidados, ¿no? de las familias en los hogares, ¿no? El estar atendiendo más esa parte del funcionamiento económico, ¿no? Para nosotras es importante considerar dentro de toda esta actividad que tiene que ver con los hogares también una actividad económica. Y no solamente trabajo, que ha sido como la gran discusión últimamente. ¿Eso que hacen en los hogares es o no trabajo? No, pues claro que es trabajo, ¿sí? Pero además es una actividad que debe estar considerada dentro de la economía, ¿no? De las actividades económicas. Pero bueno, esto tiene que ver con esta menor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, que también se puede ver aquí, ¿no? Porque si hablamos de una condición civil, que puede nuevamente estar mostrando la importancia que para las mujeres tiene el asumir todavía este papel, este rol de madre, de esposa, ¿no? De cuidadora, pues se ve claramente también aquí en esta gráfica en donde las brechas de participación se amplían claramente, ¿no? Cuando las mujeres están en la condición civil de casada o unión libre, ¿no? O sea, están en convivencia con una pareja a quien pues asume mucho más esta responsabilidad de proveer, ¿no? de ser quien esté proveyendo los bienes y servicios necesarios al interior de los hogares, y las mujeres pues disminuyen ahí de una manera muy importante su participación, que vuelve a aumentar si se separan, ¿no? Si están en situación de divorcio o bueno, pues claro, con mayor razón cuando están viudas, ¿no? Pero aquí es una muestra importante de cómo persiste esta forma patriarcal, ¿no? de organización de la sociedad, esta forma de distribución de las actividades, ¿no? Que implica un bienestar para la población, porque, o sea, claro, así como sabemos que las actividades de cuidado son fundamentales para los
para el bienestar de la población, de las familias, de los integrantes y las integrantes de las familias. Pero claro, sabemos que los ingresos finalmente también lo son así, ¿no? O sea, los ingresos en el mercado de trabajo que finalmente pues contribuyen a considerar, poder contar con todos esos bienes que necesitamos en los hogares, ¿no? Entonces, bueno, aquí está esa muestra, claro, además podemos ver que 71.3% de la población económicamente activa de mujeres tiene al menos un hijo, que durante mucho tiempo se veía que tener una hija, un hijo era como un obstáculo para que las mujeres pudieran tener una participación en el mercado de trabajo. Sin embargo, hoy no es esa la razón, ¿no? O sea, en todo caso, más bien es su condición civil la que pudiera estarlas separando un poco más de esa participación, ¿no? En el mercado de trabajo. Sí, aquí son 47 puntos porcentuales de diferencia, acá un poco más también de 40 puntos porcentuales de diferencia cuando estás casada, y bueno, creo que es una muestra, ¿no?, de esto que estamos comentando. En relación a los ingresos, ¿no?, siempre también se ha reconocido que la misma situación de desventaja para las mujeres en el acceso al mercado de trabajo, pero además estas atribuciones en relación a bueno, tu principal papel está en el ser madre y esposa, ¿no?, ha hecho que en el mercado, en los mercados, se considere que la participación de las mujeres en sea como secundaria, ¿no? O sea, complementaria. Finalmente, quien tiene el papel ahí fundamental son los hombres, entonces, bueno, no tienen por qué pagarte lo mismo que a ellos, ya que tu papel es complementario. O sea, tú lo único que vas a hacer es ayudar un poco a formar ese ingreso familiar necesario. Esa es una idea que se ha mantenido, aunque debemos reconocer también que otro motivo, y que también está vinculado con las asignaciones de género, es que las mujeres tienen unas jornadas promedio, ¿no?, menores en el mercado de trabajo, ¿sí? Principalmente porque hay una preocupación por atender también los trabajos de cuidado, ¿no? Entonces, las mujeres, si vemos así como promedios de las jornadas de trabajo, pues las mujeres tienen, o sea, del trabajo remunerado, por supuesto, ¿sí? Las mujeres tienen estos promedios menores, ¿no? Y esto puede explicar un poco también esta diferencia, ¿no?, que hay en la distribución, ¿no?, de los rangos de ingreso. Aquí en 2012, ¿no?, era bastante claro también como las mujeres estábamos principalmente, bueno, en estos rangos menores de ingreso, y a los hombres podemos verles esta mayor proporción respecto a las mujeres en los rangos mayores, ¿sí? Para 2022, y vinculado mucho, o sea, aquí no debemos de dejar de observar que tiene que ver este reacomodo, digamos, de las curvas, ¿no?, hacia la izquierda, sí tiene que ver con los aumentos salariales que han ido así como presentándose de una manera importante en los últimos años, ¿sí? Y eso hace que se recorra esta curva hacia la izquierda, aunque también, bueno, es preocupante porque la disminución de la brecha que se puede observar en este caso en la derecha, en los rangos mayores de ingreso, pues sí, efectivamente están hablando de que se pierde un poco esta amplia brecha que existía hace unos años. El problema es cómo, bueno, se coloca precisamente en los rangos menores de ingreso, aunque estos estén hablando además de un aumento salarial, ¿sí? Digo, un aumento salarial que además con las crisis, ¿no?, con la crisis que tenemos en los últimos años, ¿no?, pues hace que se pierda el poder adquisitivo de ese aumento, ¿no? Pero aquí, o sea, lo preocupante es que lo que pudiera verse como una disminución de las desigualdades que pudieran estar viviendo las mujeres al interior del mercado de trabajo, realmente pues también nos habla pues de un deterioro de las condiciones de trabajo que existen en el mercado, ¿no? Ese es un problema, porque
no debemos pensar en igualdad de condiciones y de oportunidades o de derechos, ¿sí? Cuando estamos viviendo en una situación de deterioro semejante entre hombres y mujeres. Eso no puede ser igualdad de género. O sea, hay que recordar que la igualdad de género se construye, o sea, este concepto se va constituyendo a partir de la lucha feminista por todos los derechos para todas y todos, ¿no? Para una igualdad de derechos, pero no solamente entre hombres y mujeres, sino a ver, o sea, toda la sociedad, ¿no? Y aquí nos habla claramente, bueno, este dato en este nivel de ingresos de más de 5 salarios mínimos, que en 2012 había un 9% de hombres y hoy podemos estar hablando de 1.9 solamente por ciento de hombres y 1.3 de mujeres, bueno, creo que también muestra esta concentración, pues, ¿no? de los ingresos, de los mejores ingresos, ya eso que, bueno, está considerado más de 5 salarios mínimos, que tampoco es tanto, ¿no? Estamos hablando como de 26,000 pesos, 27,000 pesos al mes, ¿no? Y bueno, eso creo que es importante estarlo observando, ¿sí? Como pues características del sistema capitalista que está profundizando las desigualdades entre las personas y no solamente entre mujeres y hombres, ¿no? Cuando estamos viendo la falta de acceso de las mujeres al mercado de trabajo. Aquí, bueno, están los datos de estos tres últimos años. A partir, bueno, en este contexto de pandemia que va ahí como acompañándose con esta crisis, ¿no? Que creo que ya se vislumbraba desde antes de la pandemia lo que podemos ver es que la agudiza, ¿no? Y aquí se ven claramente estos deterioros cuando observamos que en 2019 2.6 de las mujeres estaba dentro de este rango de ingresos de más de 5 salarios mínimos, en 2020 2.3, en 2021 1.9 y 2022 1.3, ¿no? Y acá hasta un salario mínimo, lo que incluye a quienes reciben menos de un salario mínimo, 30%, ¿no? De mujeres, 33, 36, 47%. Y 17 de los hombres, 23, 24 y 33. O sea, sí, efectivamente puede verse ahí una disminución de las brechas, pero que no están significando una mejora de las condiciones para la sociedad, ¿no? Se acortan las brechas entre hombres y mujeres, pero eso, como les digo, no es lo que estamos buscando desde quienes planteamos la igualdad de género también como un objetivo que deben tener las políticas. Y bueno, por otra parte, en relación al trabajo no remunerado, al trabajo en los hogares, aquí está una tasa de participación de las mujeres del 99, los hombres del 97. Hay, por supuesto, actividades que los hombres realizan al interior de los hogares también, pero bueno, la gran diferencia está en el promedio de horas, ¿no? Que dedicamos a esto a la semana, ¿no? En el caso de las mujeres son 50 horas, ¿no? 50.4 horas y los hombres 20 horas, lo que muestra pues una gran diferencia a la semana y que además tiene que ver con las mismas actividades que se realizan, ¿no? Con el tipo de actividades que se están realizando en los hogares, ¿sí? Y en donde estas actividades que tienen que ver con los cuidados claramente, pues están principalmente desarrollados por las mujeres, ¿no? La preparación de alimentos, ¿no? El cuidado de niñas y niños así de una manera mucho más cercana. Los hombres se dedican más pues a estas otras actividades de mantenimiento de los hogares, ¿no? De las casas, ¿no? Darle mantenimiento, así, algunas cosas que tienen que ver con la electricidad, la plomería, eso que, bueno, finalmente es un trabajo no remunerado en los hogares, pero que tiene otras características. Finalmente es una forma como indirecta, ¿no? De proteger también el bienestar de la familia y eso, bueno, lo hace un poco diferente porque, insisto, esto que tiene que ver con los cuidados más directos de parte de las mujeres hacia las y los diferentes integrantes de las familias, pues muestra también una necesidad siempre de pensar en cómo garantizar
los bienes y servicios que se tienen. Una crisis económica intensifica el trabajo en los hogares, porque las mujeres tienen que estar buscando el lugar en donde se pueda comprar más barato. Hay un movimiento quizá más a lugares más lejanos para poder conseguir la materia prima, ¿no?, que deben utilizar para la preparación de los alimentos. Y esto lo hace pues con tener unas características diferentes. Entonces, bueno, de ahí vemos que las tareas relacionadas con la organización y atención a las familias y aquellas derivadas del cuidado del hogar, ¿no?, son estas actividades que se realizan allí, que son no remuneradas. Son actividades que no entran al mercado, permanecen en un segundo plano porque bueno, no se cambian por dinero, que es un criterio económico fundamental, y que desde la economía feminista sostenemos que por supuesto que debe ser considerada una actividad económica no solamente por lo que está involucrado ahí, que es el trabajo, sino por el resultado que se tiene ahí de bienestar hacia esas familias, ¿no? ¿Qué significa este trabajo? ¿No? Pues es hacer los cambios de los cuerpos, ¿no?, de ese bienestar. Son cuidados directos, precondiciones de un cuidado y gestión mental. Eso luego no se considera como un aspecto importante, pero el estar pensando diariamente en cómo garantizar la puntualidad en la escuela, un buen alimento, ¿no?, un alimento sano, nutritivo, ¿no?, eso es un trabajo mental que también implica un gasto de energía, ¿no? Lo requieren todas las personas y por siempre, ¿no? Hay la idea de que, bueno, cuidamos solamente a las personas dependientes, a niños y niñas hasta los 12 años o a personas mayores de 60, 65, según se requieran también, ¿no? Pero claro que hay un cuidado también hacia las personas adultas que viven con nosotras, ¿no? O sea, los hombres que viven con nosotras también reciben esos cuidados, son atendidos, hay preparación para los alimentos también para ellos, ¿no? Esto que requiere pues una atención y un cuidado hacia hombres adultos que deberían ser independientes, ¿no?, en ese sentido de los cuidados. Y bueno, pues por eso es la idea de que debe involucrar a todas y todos siempre, ¿no? O sea, realmente estos cuidados que se han asignado a las mujeres pues deberían estar distribuidos, ¿no?, entre diferentes actores. Por eso siempre hablamos de la corresponsabilidad de los cuidados, ¿no? Y tratamos de involucrar no solamente a nuestras parejas, ¿no?, o a los hombres que están formando parte de esas familias, sino llamamos a otros actores también a participar en esto, como es el Estado, que debería también considerar a partir del reconocimiento de los derechos de las mujeres la necesidad de intervenir, ¿sí? Además de las empresas y la misma comunidad. Hay ahorita una iniciativa de ley, ¿no?, en el Senado sobre el Sistema Nacional de Cuidados. Está desde noviembre allí, estamos todavía como en espera para ver la respuesta sobre esta iniciativa de ley. Está ahí pues atorada y creemos que sería una gran oportunidad para que las mujeres pudieran estar pues participando de una manera mucho más amplia en otras actividades y no solamente lo que tiene que ver con los cuidados. No son actividades remuneradas, no son reconocidas socialmente, ¿no?, y se obtienen bienes y servicios gratuitos, valores de uso sin valor de cambio, un bienestar sin retribución. Y ahí es en donde se empieza a observar pues ese conflicto que hay en relación al papel del Estado y del papel del mismo sistema económico, ¿no?, el sistema capitalista, que no está reconociendo todo esto que las mujeres están realizando de manera gratuita, tratando de garantizar un bienestar, ¿no?, cuando las crisis económicas están afectando claramente las posibilidades de ese bienestar, y las mujeres, bueno, pues siempre ahí al tanto de hacerlo posible, ¿no?, de hacerlo posible. Hay pues
un replanteamiento entonces, ¿no?, sobre este concepto de trabajo hegemónico que en su generalidad invisibiliza una parte fundamental del trabajo necesario para cubrir las necesidades humanas, que es este trabajo de cuidados. Dentro de la economía feminista hay diferentes posturas, ¿no? Podemos ver una cantidad amplia de posiciones al interior de la economía feminista, ¿sí? Sin embargo, en todas se puede ver que el trabajo de cuidados debe ser considerado una parte fundamental de la economía, ¿no?, de las actividades económicas. Estado y empresas no invierten, ¿no?, lo suficiente en procurar estos bienes necesarios para el funcionamiento con igualdad de género de los mercados o del mercado de trabajo en particular, pero ni de los trabajos en el hogar, ¿no? O sea, ahí como que se deja, y de hecho siempre ha sido el argumento, no, pues es un espacio privado, no podemos intervenir, ¿no?, en los hogares, como fue la justificación durante tanto tiempo sobre la violencia que se vivía en los hogares, ¿no? No podemos intervenir, es un espacio privado, se deben resolver las cosas al interior de los hogares, ¿no? Hasta que se logró con el movimiento de mujeres que fuera reconocido como un problema público, se tomaron medidas al respecto, ¿no? Igual consideramos que debe estar debe estar asumido como un problema público este trabajo que se realiza en los hogares y que debe socializarse a otros actores, de manera que no solamente sea una responsabilidad de las mujeres, ¿sí? Dado que esto pues, nos excluye de muchos de los derechos que podríamos estar también ejerciendo. Entonces, el problema está en que continúa una ciencia económica que solamente se coloca en los mercados, que solamente analiza lo que sucede en los mercados, deja a un lado todo esto que se realiza para la reproducción social, ¿no?, de la población, y se piensa que las condiciones de vida, ¿sí?, solamente están vinculadas a las actividades que se realizan en los mercados, ¿no?, como un efecto final, como dice aquí Antonella Picchio, ¿sí?, como un efecto final de la producción y que se adapta respecto a los procesos de acumulación capitalista, ¿no? Entonces, bajo esa conceptualización, ¿no?, considerar que esas condiciones de vida solamente tienen que ver con esto que se realiza en el espacio público, bueno, deja fuera todo lo que se realiza en los hogares para poder garantizar esas condiciones de vida que pues, en algún momento representan un gran reto, ¿no?, para las mujeres, y como les decía, salen, buscan, van hasta la central de abastos, sino ya a la tienda cercana o al mercado cercano, buscan estar trabajando para no tener que comprar nuevas prendas, a lo mejor de ropa, y están entonces aprendiendo a coser. Se intensifica, insisto en esto, se intensifica ese trabajo en los hogares, ¿no? E incluso no solamente es un planteamiento que tiene la teoría, digamos, más convencional, ¿no?, las teorías más convencionales de la economía, la neoclásica o la misma keynesiana, sino el marxismo también se ubicó en ese espacio, bajo esas características, ¿no?, de la discusión, ¿no?, de ubicar la calidad de vida y las condiciones de vida como producto solamente de estas actividades en el espacio público, ¿sí? Y bueno, pues dejaron al feminismo, ¿no?, con toda este replanteamiento necesario sobre lo que debe ser una discusión más amplia para poder entender las condiciones de vida, ¿no? Entonces el capitalismo le interesa, por supuesto, mantener y reproducir a una población productiva, ¿no?, sin duda, ¿no?, alguien que esté ahí como fuerza de trabajo realizando las actividades que generan la riqueza, ¿sí? Y bueno, eso hace que se ubique mucho más este trabajo, este contexto de generación de las condiciones de vida en el mercado. Dice, bueno, Antonella Picchio es esta economista que rescata mucho los planteamientos de Adam Smith en La riqueza de las naciones, en donde habla precisamente de las condiciones de vida, ¿sí?
y amplía su visión, ¿no? Nada más que, bueno, Smith, cuando lo estudiamos ahí en la facultad, no lo estudiamos con todas estas aportaciones, todas estas contribuciones que hizo a la identificación de ver condiciones de vida, de ver felicidad, ¿no? Que por ahí lo llamaba Adam Smith en este sentido, ¿no? Él visto como complejo compuesto, ¿no? Por las actividades fuera de los hogares y dentro de los hogares. O sea, lo plantea así de una manera mucho más integral y sin embargo no fueron las aportaciones que de él se rescataron, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están todas estas contribuciones que las mujeres hacen para garantizar condiciones de vida que faciliten el bienestar, ¿no? Que hablen de bienestar, ¿sí? Y que el capitalismo pues se apropia, ¿no? De alguna manera de todo esto a partir del trabajo remunerado y que representa finalmente pues este subsidio, ¿no? Es un subsidio que las mujeres otorgan tanto al Estado, porque el Estado entonces no gasta, no utiliza presupuesto público, ¿no? Para garantizar estos servicios que las mujeres asumen, ¿no? Bienes y servicios, ¿no? Que las mujeres asumen desde sus hogares. Y entonces, bueno, las mujeres están subsidiando, las mujeres están ofreciendo un crédito, un recurso, ¿no? Que ellas ocupan en sus hogares, ¿sí? Para garantizar este bienestar y que, bueno, finalmente le da un funcionamiento al sistema económico y social garantizado, ¿no? Y es un ahorro que facilita al Estado y las empresas, ¿sí? Contar con presupuestos, ¿no? Para, pues, para lo que consideran prioritario, ¿no? Y este trabajo de cuidados es que realizan las mujeres en los hogares de una manera gratuita, ¿no? Sin ninguna remuneración, pues es finalmente también la posibilidad de ese ahorro. Por eso les hablo de esta deuda que el capitalismo y el Estado tienen con las mujeres. Por último, bueno, pues ¿cómo pagar esta deuda? Bueno, yo creo que está difícil, sino imposible, pensar en que el capitalismo y el Estado paguen esa deuda, porque se requiere toda una transformación económica y social, ¿no? Y una transformación del Estado mismo, ¿no? Una organización del trabajo remunerado, pensar en un tipo de organización que facilite, ¿no? Disponer de tiempos también para, no solamente para cuidar, sino para el descanso, ¿sí? Porque, bueno, sin duda tenemos que asumir una responsabilidad con los cuidados. Somos parte de esa familia, buscamos los nuevos integrantes de las familias, nos toca, por supuesto, también una parte importante de esos cuidados, pero con esa corresponsabilidad que ya les estaba mencionando, ¿no? Es una necesidad de organización también, entonces, del trabajo de cuidados, una distribución del ingreso que tenga efectos en el bienestar de la población, la garantía, ¿no? A este acceso y ejercicio de los derechos laborales y, bueno, pues algo que desde la economía feminista también ponemos siempre como una parte fundamental, esta sostenibilidad de la vida, ¿sí? Con una vida que no dependa de 15 pastillas diarias para que no te duelan la ciática y la cabeza por no sé qué, y los huesos o las articulaciones, y se van acumulando o sea, bueno, se los digo porque ya para la edad que yo tengo, yo me estoy acercando y veo muchas personas de mi generación, ¿no? Que traen así cargada su bolsita de montones de pastillas. Digo, no, bueno, pero eso cómo va a ser una vida que merezca ser vivida, como nos dicen pues quienes han desarrollado todos estos planteamientos de la economía feminista, ¿no? O sea, hacer sostenible la vida tiene que ser una vida que te permita la autonomía, ¿no? Una independencia hasta lo más posible, por supuesto, vamos a requerir cuidados, pero sí, creo que el bienestar implica cierta independencia hasta pues, el momento en que realmente tu cuerpo requiera un apoyo de alguien más, ¿no?
pero hacer sostenible la vida también pensándolo en estas generaciones que vienen, bueno, implica pensar también en los cuidados de la naturaleza, ¿no? De un medio ambiente sano, un uso cuidadoso de los recursos, unas formas de producir y consumir que el capitalismo, por supuesto, que no está como muy dispuesto a aceptar, ¿no? Entonces, por ahí la deuda está, el pago de la deuda, pues hay que ver hasta dónde la podemos hacer posible. Con eso termino, les agradezco mucho su atención y pues a platicar sobre este tema. Escucho, dejo de compartir esto para que podamos escuchar sus participaciones. Gracias, Hilda. Pues sí, es muy importante esto que comentas y sobre todo ver la forma en que el patriarcado y el capitalismo se conjugan justo para que los hombres tengan este control sobre el espacio público, para que se defina qué es lo productivo y qué no es productivo, ¿no? Qué es lo que hay que estudiar en economía y qué dejar fuera. Y pues esto se ve reflejado en esta menor participación de las mujeres en espacios remunerados. Y también pues los mecanismos que existen, ¿no? Como el capitalismo y el patriarcado en conjunto desvalorizan este trabajo no remunerado que se realiza en los hogares, ¿no? Incluso llegando a decir que no es trabajo, que no es productivo, que no tiene un valor, y que incluso es una actividad penosa, ¿no? Entonces, pues cuando vemos que en realidad sí tiene un valor, es productivo y justo está produciendo estos bienes y servicios que no se están produciendo en el mercado. Y que pues por esta conjugación del capitalismo y del patriarcado, pues justo la lógica de este capitalismo dice que lo importante es el mercado y si estas actividades no están en el mercado, no son productivas, ¿no? Aunque vemos que sí están produciendo. Y por el otro parte, pues está también permeada esta lógica del patriarcado, que las mujeres no deben de estar en estas actividades públicas y que pues no deberían de estar en el hogar, ¿no? Pues eso se refleja día a día en estas políticas y decisiones del Estado y de las empresas para no gastar lo suficiente para procurar estos bienes necesarios para el funcionamiento y para la igualdad de género, como lo mencionabas, ¿no? Y justo ahí está la deuda con las mujeres, en reconocer este trabajo, en valorizarlo y también en hacerse responsables de este trabajo, ¿no? Pero bueno, pasemos a las preguntas o comentarios, si es que tienen aquí las personas que están con nosotros, con nosotras. Elizabeth Godoy, adelante. Adelante. Ok. Elizabeth, tienes apagado el micrófono si quieres participar. Es que no podía activar el audio, pero Okay. ya lo conseguí. Escuchaba Sí. en la presentación que hay una iniciativa, entendí que como para promover una ley o algo parecido a esto, para que el Estado reconociera en cierta medida todo lo que nos ha expuesto la doctora, pero no entendí esa iniciativa que abarca y en el mejor de los casos que sea favorable su tránsito, digamos, en las aprobaciones, ¿qué podríamos esperar como resultado aquí en nuestro país de la aplicación de esa iniciativa, si fuera muy favorable y todo fuera, digamos, resultara lo mejor posible? ¿Voy respondiendo a las preguntas o...? Sí, de una vez. Bien, sí, Elizabeth, pues mira, es una iniciativa que, por supuesto, fue discutida también desde organizaciones de mujeres y que llevan a los partidos, ¿no? Representados allá en el Senado para que la defiendan, y así fue también asumida por algunos
integrantes de partidos y las llevan como una iniciativa de ley. Esta consiste en ampliar, por supuesto, la atención, ¿no?, a través de bienes y servicios otorgados por, no solamente por el Estado, ¿sí? O sea, de lo que se trata es de crear todo un sistema de cuidados, ¿sí?, que involucre al Estado otorgando algunos de estos servicios, ¿no?, de atención y de cuidados a personas menores, a personas mayores, a personas con alguna enfermedad, algunas personas con alguna discapacidad, y que de hecho, bueno, se cuenta con algunos de estos servicios. Pero de lo que se trata es de garantizarlo a toda la población que así lo requiera, ¿sí? Entonces, el planteamiento está en ir construyendo este sistema a partir de lo que ya existe, o sea, de todo el conjunto, todo el sistema de estancias infantiles que tiene el seguro, ¿no?, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, ¿no?, empezar a partir de allí a ver qué cobertura tienen, qué tanto hace falta para poder garantizar estos servicios de cuidado, ampliarlo a casas de cuidado para personas mayores o personas con alguna discapacidad, ampliarlo también a ofrecer algunos espacios de cuidados para quienes no son niños, a quienes están en una etapa de adolescencia, pero que requieren también ciertas actividades para poder garantizar su bienestar sin que estén con posibilidades de riesgo en las calles, ¿no?, dado que su mamá y su papá, o su mamá solamente, o como sea que esté organizada la familia, estén desarrollando alguna actividad laboral, ¿sí?, remunerada. Entonces, en eso consiste. Además, claro, incorporar a las empresas con estos servicios también que les corresponde estar garantizando, dado el ahorro que les implica el que no se tengan que preocupar, ¿sí?, por garantizar a las y los trabajadores algunos espacios que también les pueden corresponder. Entre esos espacios están, por ejemplo, lo que últimamente se le ha llamado lactarios, ¿no?, donde las mujeres pueden dar el pecho a sus bebés, a sus hijas e hijos recién nacidos, ¿no?, y tener ese espacio exclusivo para que ellas pudieran dar esa atención, ¿sí?, y además contar con los permisos de paternidad garantizados también las empresas, porque aún y cuando está en la Ley Federal de Trabajo los 5 días, que es muy poco, pero eso es otra discusión, 5 días, ¿no?, de permisos de paternidad para que los hombres se involucren también en esto. No solamente los hombres mismos no lo piden, sino que las empresas difícilmente lo están asumiendo. Entonces es garantizar estos permisos de paternidad, garantizar estos espacios de cuidados, ¿sí?, y quizá también garantizar alguna estancia infantil, ¿no?, para quienes no tienen acceso a los servicios públicos, ¿no? Una cosa que puede estar incluyendo, como te digo, como les decía ya también en el grupo, ¿no?, diferentes actividades de corresponsabilidad en esos cuidados. El Estado con algunas actividades, las empresas con otras, involucrar a la misma comunidad que también está muchas veces dispuesta a participar, ¿no?, porque puede haber personas que tengan dificultades para acceder al mercado de trabajo, pero puedan realizar al interior de sus hogares alguna actividad de cuidados también, y bueno, considerando también, por supuesto, algún tipo de pago por ese trabajo que ellas estarían realizando como parte de la comunidad, ¿no? A eso se está refiriendo. Ahora, es una iniciativa que está parada y yo creo que tiene que ver mucho también por ciertos obstáculos que hay en términos presupuestales y en términos del compromiso que las empresas quieran asumir, porque finalmente ven todo esto como un gasto adicional, como un costo que pues implica una disminución quizá de sus ganancias, ¿no? Entonces, ahí están un poco los conflictos, pero de eso se trata. Y hay una experiencia en Uruguay de un sistema nacional de cuidados. Es el único país en América Latina que lo tiene de esa manera, ¿no?, así ampliamente definido como es lo que buscamos para el caso de México. Y hay otros planteamientos semejantes, ¿no?, en Brasil, en Costa Rica, ¿no? Son como los países que sé que tienen algo ya
también diseñado para resolver estas necesidades de cuidados, de manera que las mujeres puedan estar ya participando en otras actividades también. Sí, espero que con eso te esté yo respondiendo la pregunta. Gracias, Hilda. Tenemos una pregunta en el chat de Jimena. ¿La socialización del trabajo doméstico realmente disminuiría la carga de trabajo que recae sobre las mujeres? Bueno, esa sería la intención, por supuesto, ¿no? Al socializarlo y estar distribuyendo, ya no solamente a la pareja que tienes en tu casa, si es que así se está formada la familia, que no necesariamente lo es, ¿no? Pero, por supuesto, si hay una intervención del Estado, lo que se esperaría sería eso, ¿no? Y si hay una intervención de la comunidad, en el mismo sentido, se esperaría que las mujeres entonces ya no tuvieran que estar dedicadas exclusivamente a estos trabajos. Yo creo que sí, disminuye la socialización, sí implicaría esta disminución de la carga de trabajo, pero creo que sí, para llegar a eso, o sea, el camino más bien está ahí como la gran dificultad, el camino que hay que seguir para lograr esa socialización. Gracias, Hilda. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta? Luceli. Si quieres escribirlo entonces, Luceli. Ya está. Ya Ajá. está. Ya. Gracias. Igual para la socialización del trabajo, o sea, pues es que habría mucha resistencia, ¿no? O sea, es como, yo creo que es lo más complicado. O sea, desde qué ámbito se puede atacar eso. O sea, yo me imagino que es pues la educación. O sea, eso viene desde el Estado, pero supongo que también viene desde casa, ¿no? O sea, cómo educamos a lo mejor a las nuevas generaciones para que, o sea, pueda haber un cambio así generacional, ¿no? Porque todas nosotras tenemos esa educación, como, bueno, en la especialidad hemos visto con ese sesgo androcéntrico, ¿no? Entonces, ¿cómo atacamos ahí como ese aspecto? Gracias. Sí, gracias, Luceli. Sí, sin duda, por ahí está el conflicto, o sea, cómo estamos educados a responder a esas tareas de cuidado como si fueran solamente responsabilidad nuestra, ¿no? De las mujeres. Y descargar incluso a los hombres, no hagas eso, no te preocupes, bueno, además no lo sabes hacer bien, ¿no? Entonces, mejor no lo hagas tú, yo lo hago, yo lo asumo, no te preocupes por eso, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, culturalmente podríamos estar ahí siendo nosotras mismas incluso un obstáculo para ese sistema nacional de cuidados. Sin embargo, yo creo que el movimiento que se podría ir generando desde el Estado, o sea, desde que el Estado asuma esta responsabilidad, ¿no? Con este sistema, podría estar generando ya este cambio, ¿no? Al interior de los hogares, además de lo que dentro de la misma educación debería estar, dentro del mismo sistema educativo, ¿no? Pensándolo así, tendría que estarse generando como una invitación, ¿no? A construir nuevas formas de organización de los trabajos en los hogares, ¿no? Creo que o sea, habría que estar, por supuesto, trabajando directamente a nivel de la educación, pero desde el Estado ya empezar a realizar este tipo de actividades, de ofrecer estos servicios para que la misma sociedad empiece a ver cómo no nada más le toca a las familias resolver estas tareas de cuidados. Sí, de acuerdo contigo, por ahí están los obstáculos, por supuesto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario por acá? Creo que ya no. Entonces, pues, gracias a todas y todos por participar. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Buen día. Buen día a todas y de nueva cuenta, gracias Hilda, gracias Tania. Les recuerdo que el video será editado, se colgará en el canal de YouTube para consulta posterior. Le haré llegar la liga, evidentemente, a Tania con la constancia y a Hilda también.
Y al resto, muchas gracias por estar. Nos veremos pronto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Buen día.